Y Esther Roa dice que baila también esas canciones mexicanas, esas rancheras, dice, ¿cierto? ¿Te gustan cómo te va? ¿Cómo estás? Abogada. Muy... Y activista social. Bueno, ¿cómo te va, Esther Roa, que es María Esther Roa? Te felicito por todo lo que estás haciendo, por esa lucha incansable. Y bueno, saliste acá también, creo que el martes 19 de octubre en ABC, en la sección política. Ministros de la Corte ignoran convenios contra la corrupción y blanquean las causas, dice. Implicados en saqueos al Estado quedarán impunes con postura de Yanes y de Ramírez Candia, advierten. Y para mí son buenos, siguen siendo buenos ministros, esto me parece, ¿verdad? Ramírez Candia, sobre todo. No sé por qué están entrando en ese terreno. ¿Cuál es tu opinión de todo esto y del título ¿verdad? Ignoran convenios contra la corrupción y blanquean las causas. ¿Qué es eso? Sí, muy buenos días, Bruno, y a la teleaudiencia también un placer estar en contacto. Asimismo, sí. Es la crítica, ¿verdad?, que yo hago desde el punto de vista jurídico. Obviamente ellos tienen los resortes, ellos invocan el Código Procesal Penal a varios artículos que habla de la prescripción y de la extinción, que son dos aspectos por la cual puede terminar un juicio. Entonces, por esos aspectos. Claro, en esos aspectos, pero lo que pasa es que al principio, cuando ellos, hay que decirlo también, el doctor Ramírez Candia ingresa al Poder Judicial en el año 2018, octubre del 2018. Luego entra la doctora Carolina Yanes. Entonces son ministros que prácticamente tomaron ya en el estado putrefacto como estaba la justicia, ¿verdad? O sea, que habían juicios que estaban desde el año... Por eso que yo no entiendo, porque estos son dos muy buenos señores, digamos, en lo suyo, me parece. No, son muy buenos magistrados son, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando de cuidar muchos detalles para que ellos no se contagien otra vez con las viejas mañas que tenían los ministros, ¿verdad?, que permitieron este caos de impunidad. Y en ese aspecto quiero comentarles, ¿verdad?, de que hubo fallos muy importantes que a nosotros los ciudadanos nos daban mucha tranquilidad. Una de ellas, por ejemplo, la interpretación de un obstáculo insuperable, decían ellos, por las chicanas, porque todos los corruptos utilizan las chicanas, que significa poner palo a la rueda para que no avance el juicio. Entonces se empantane otra vez la cosa. Entonces ellos utilizaron una doctrina muy interesante que a nosotros nos permitía empezar a monitorear y a impulsar todos los expedientes de corrupción pública que venían del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, que todavía ni siquiera habían pasado la etapa de la audiencia preliminar. Con esos fallos nosotros encontramos elementos suficientes para impulsar y llegar a juicio oral. Uno de esos expedientes es el de Víctor Bogado, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está eso? Eso está ya firme, está una sentencia condenatoria leve, pero firme. Él fue condenado a pagar 420 millones de guaraníes al Estado, nunca pagó absolutamente nada, porque aún estando firme la resolución, él se permite presentar chicanas y la Corte porque ellos son los responsables de administrar justicia, toleran esas chicanas, ¿verdad? En vez, si yo fuese la jueza de ejecución, exigir bueno. Claro, si yo fuese la jueza de ejecución, le revoco y le mando adentro, ¿verdad? Adentro. Pero él si paga esos 420 millones, él está liberado, entonces. Claro, él tiene que pagar, eso fue fraccionado 20 millones por mes. Sí, ya sé, pero supongamos que él pague todo eso. Él está automáticamente ya limpio, liberado. Claro, hay una regla de conducta también que él tiene que tener, ¿verdad? O sea, tiene que cumplir. Y una vez que cumpla, una vez que pague eso, él... ¿Cuánto es 20 millones por mes? Creo que es 20 millones o 24 millones por mes. Por mes. Sí. ¿Y por qué no paga eso? Y la verdad que... Hace rato hubiera ya estado... Bastante plata nos sacó, ¿verdad? Sacó del Estado. No, te quiero decir para él liberarse también de esta historia, ¿verdad? Y porque no quiere pagar. ¿Hace cuántos años que está litigando él y que está este tema ahí? Este caso más o menos es del año 2012, 2013.
Mucho, bastante. claro. Pero Está llegando ya a los 10 años. Claro, expediente como el de... Caducan a los 10 años todos estos litigios. Sí, prescriben. Está esperando sí, eso entonces. Sí. La extinción es del proceso. Y está esperando la eso. prescripción es de la acción. Entonces, todos están haciendo. Hoy se suspendió la audiencia de Tomás Rivas, el diputado Tomás Rivas. Está enfermo, dice, está enfermo. Que hace unos días nomás él estaba en un mitin político, era arengando ahí, dándole fuerza a todos sus correligionarios, pero para someterse al juicio, entonces él se muestra enfermo. Y ahí está la liviandad de nuestros miembros del Tribunal de Sentencia, que hoy tenía que sacar la rebeldía y ordenar su captura incluso. Porque ¿cuántas personas enfermas, a lo mejor en peores condiciones, igual tienen que enfrentar su juicio oral? La justicia es implacable con los débiles, pero sumiso a los poderosos. Esa es la conclusión. Qué notable. Estaba leyendo la cantidad de el interés anual que cobraban estos, el supuesto interés que cobraban estos González Daer, 72% de interés. Pero esto es una cosa impresionante. Y estos señores siguen teniendo fuerza, así como están y todo. Pero muchísima fuerza. Esto es ellos están navegando en un mar sabiendo de que en algún momento le van a llegar los rescatistas y le van a posesionar otra vez en el mismo lugar donde estuvieron. Yo les digo, ¿verdad? Porque por darte nada más un dato, el juicio oral de Ramón González Daer no se iba a transmitir en vivo. Nosotros habíamos presentado de nuestra organización social un pedido a la Corte Suprema de Justicia, a la Presidencia en este caso, de que transmitan en vivo los juicios emblemáticos. ¿Por qué es tan importante, Bruno, esa transmisión? Por supuesto que es importante. Primero, porque los ciudadanos tenemos la posibilidad de conocer a nuestros jueces y a nuestros fiscales, cómo actúan las partes, y finalmente vamos a sacar una conclusión si realmente tenemos una justicia independiente en Paraguay. Y por otro lado, el procesado también tiene la garantía de que, aún siendo culpable, la Fiscalía no aportó los datos, las pruebas y fue absuelto de culpa y pena. Entonces nosotros sabemos a quién apuntar. Tenemos que apuntar hacia la Fiscalía y llevarlos a jurado de enjuiciamiento hasta que ellos aprendan a ejercer ese rol tan importante que es la representación de la sociedad civil ante los órganos jurisdiccionales. Sí, muy bien lo que decís, muy bien y muy ético en todos los aspectos. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿No se transmitió entonces? Se está transmitiendo. Transmitiendo. Eso también les quiero comentar, ¿verdad? Que hasta un día antes era imposible, hasta que consiguieron eso. ¿Y cómo está el caso tuyo? ¿Quedaste bueno, absuelta totalmente? Sí, no, apeló la Fiscalía. Yo salí a protestar el 3 de junio del 2020. En el 2021 ya tengo condena. O sea, perdón, absuelta de culpa y pena, ¿verdad? Pero ya tuve juicio oral y público. En menos de un año yo ya estaba sometida a la última etapa de un proceso penal, en primera instancia. Esa absolución de culpa y pena de la que fui beneficiada fue apelada por el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público dice, no señores, aquí hay delito y hay que condenarla a Esther Roa. Y nosotros queremos que ella pague 8.300.000 guaraníes y después hablemos de otra cosa. Eso es lo que quiere el Ministerio Público. Y a contrario censo, yo digo, no, voy a seguir hasta las últimas consecuencias. No, y por supuesto, pero ¿y qué dicen? ¿Por qué a vos te tienen que condenar? ¿Por qué? ¿Porque te fuiste a protestar ahí? ¿Por qué? Y la verdad que la Fiscalía me aprieta de ese lado, ¿verdad? Y a todos los que pero ¿cuál fue tu falla en realidad? Y salir tu supuesta falla. Porque supuestamente en ese momento regía un decreto que nos obligaba a estar en nuestras casas y que solamente en casos de mucha urgencia podíamos salir del recinto, del hogar. Entonces yo salí con los compañeros, nos fuimos a protestar y eso me valió aplaudimos todos acá. Una imputación, una acusación y un juicio oral. ¿Y los 16.000 muertos, por ejemplo? Ahí está. Siguen muriendo la gente y no pasa nada. Se robaron toda la plata en pandemia. Y todo lo que se robó y todas esas historias. Y se robaron toda la plata. Porque saliste a protestar vos, te están acusando, y los 16.000 muertos que hubo en casi 20 meses. ¿Qué pasa con las familias de todos esos muertos?
No pueden protestar, esa gente no puede sacar nada, no se les puede dar ningún apoyo monetario por parte del Estado, de este gobierno hablo, del gobierno que está que mató a esas 16.000 personas, porque este gobierno mató a las 16.000 personas y más, ¿verdad? No, y aquí hay que dejar en claro, ¿verdad?, de que el derecho a la protesta es un derecho constitucional que no puede ser soslayado por un decreto presidencial. Eso fue lo que interpretó el juez, eso fue lo que nosotros interpretamos, y le digo a la gente: pierdan miedo, salgan a protestar. Nosotros vamos a tratar, y esto te quiero compartir, Bruno, que justamente le estaba diciendo a la colega que me está acompañando, ¿verdad? Tenemos que buscar primero concienciar de la importancia de salir a protestar, de que el pueblo sepa utilizar ese recurso que tiene, porque nosotros no vamos a parar la corrupción, porque el cambio que nosotros queremos no va a venir de las autoridades, va a venir del pueblo que exige. Claro. Pero un pueblo inteligente, un pueblo que programe y que estipule por qué sale a protestar en las calles, por ejemplo. Y nosotros vamos a empezar a hablar con los gremios, vamos a hablar con los campesinos, con los docentes, con los universitarios, vamos a hablar con todos los referentes sociales para que juntos marquemos una fecha en el año 2022 donde vamos a lograr grandes cambios, transformaciones. Claro, porque vamos a establecer qué es lo que queremos y por qué estamos haciendo. Yo creo que hay... Bueno, tenés estos micrófonos acá y estas cámaras a disposición, Sí, o sea, gracias. que las veces que quieras. Gracias. Y estamos con la activista social, abogada. Me dijo: por favor, yo soy escrachadora, pero no puede ser que haya estudiado tanto y me llames, me pongas el mote de escrachadora. Pero vos no tenés que sentirte mal porque se te Para dice nada, orgullosa. escrachadora. Al contrario. Orgullosa de tener la valentía con los compañeros, Claro. de salir a usar ese recurso tan genuino, Claro. y tan Pero y legítimo, ¿verdad? vos lideraste todo esto. Sí, bueno, no yo, varios. Sí, no, ya sé, varios. Sí. Y esta señora paraguaya que vivió muchos años en España, Teresita. ¿y dónde está ella? Y ella está en España. ¿Volvió a España? Volvió a España. ¿Pero va a regresar acá o no? Y ella tiene una jubilación allá, ella trabajó toda su vida y creo que Es señora Valé. Es divina, es divina Teresita. Ella sí que dice todo lo que piensa. Así es que... Dice todo lo que piensa, pero tiene que volver. Bueno, la activista Esther Roa, quien fue absuelta de culpa y reproche tras ser procesada por la marcha contra la corrupción durante la cuarentena sanitaria, sostuvo que están fortalecidos y que la lucha va a continuar incluso con más fuerza. La activista María Esther Roa, quien está con nosotros hoy de la Comisión Escrache Ciudadano, fue absuelta este jueves durante un juicio general, oral, tras ser procesada por violar la cuarentena sanitaria. La Fiscalía pedía 300 días de multa. El jueves, ¿cuándo fue esto? En junio más o menos, ¿verdad? Septiembre. En septiembre. Bueno, ¿y cómo está la situación en general? ¿Sigue ese proceso o te van a...? Para mí que ahí esto no es nada en comparación a todas las causas que tiene que la justicia ver o rever y sentenciar o no, digamos, pero el caso tuyo no puede ser que por salir a protestar te tengan que crucificar, entre comillas, ¿verdad? Porque me parece una tomadura de pelo. Es lo que nosotros pensamos, la gente común, pero sin embargo el Ministerio Público encontró méritos, me imputó, y no contento, ¿verdad?, con la absolución de culpa y pena, finalmente apeló la resolución de primera instancia y hoy día está en manos de un tribunal de apelación, la Sala Segunda de Asunción, que debe resolver si corresponde o no mi absolución. Bueno, los fiscales son Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz. Apelaron ayer, bueno, por ese septiembre, ¿verdad? No sé cuándo, qué fecha fue exactamente, más o menos. Yo ni siquiera registro eso. La resolución del juicio oral que absolvió de culpa y reproche a la activista María Esther Roa por supuesta violación de la cuarentena sanitaria. Dios mío. ¿Y los 16.000 muertos dónde están? A ver, hay que consultar esto a los fiscales también.
Los agentes, ¿y dónde está? Hay que preguntarle a Marito, por supuesto, los 16.000 muertos, ¿dónde está? ¿Cómo quedan esas familias? Más de 16.000 familias. ¿Qué dice el gobierno el capo gobierno que tenemos? Los agentes solicitan la nulidad del juicio oral y el reenvío para que se realice un nuevo juzgamiento de la procesada. El caso había sido a raíz de una manifestación que se realizó en junio del año pasado frente al Panteón Nacional de los Héroes. Bueno, por eso mencioné lo de junio. Los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar habían dictado sentencia el 1 de septiembre pasado, donde entendieron que la conducta de Roa no constituía hecho punible. Bueno, claro, me parece, los fiscales señalan que los magistrados realizaron una mala interpretación de las normas jurídicas, por lo que con ello la conclusión arribada por los jueces era equivocada. Refieren los fiscales que la mala interpretación que hicieron los jueces claramente contribuyó a la mala aplicación de la ley, alegan. Y los 16.000 muertos, señores fiscales, ¿en qué quedó eso? Dicen que la sentencia tiene fundamentación insuficiente, contraria al razonamiento lógico y coherente. Dicen que existe una excesiva cantidad de transcripciones no vinculadas al caso en estudio. Bueno, Dios mío, tenemos que tener una más clara situación en lo jurídico acá, en todos los órdenes. ¿Cómo está el Poder Judicial en general? ¿Y cómo funciona la cuestión esta de la Corte Suprema, según tu óptica, tu experiencia, y vos como abogada, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, yo hace 10 años que estoy luchando contra la corrupción judicial y contra la impunidad. Y hoy el problema más grande que tenemos es el Ministerio Público, la Fiscalía. Nosotros partamos de esa premisa. Hoy el pueblo paraguayo no tiene un representante ante los órganos jurisdiccionales. La Fiscalía está secuestrada por la clase política, responden a los políticos, por lo tanto nosotros estamos huérfanos. El Poder Judicial, sin embargo, hay 9 ministros de corte, sí, ¿verdad? Claro. Hoy, ahora son 8, ¿verdad? Pero dentro de ese colegiado hay ministros muy importantes, que a lo mejor le falta algunos ajustes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le tengo un respeto al doctor Ramírez Candia, que es el ministro que tiene mucha relación o también mucha... nosotros mantenemos una reunión periódica con el doctor Ramírez Candia, Sociedad Civil y el ministro, en donde nosotros le enviamos todos los informes de los seguimientos que nosotros hacemos a los casos de corrupción pública, y nos vamos pidiéndole cosas, por ejemplo, no sobre sus fallos, independiente, pero qué sé yo, un teléfono donde se pueda consultar el estado de un expediente, el mejoramiento del observatorio, algunas denuncias. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿verdad?, que el cáncer de Paraguay en la justicia es la Sala Constitucional. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? La Sala Constitucional nos está condenando a la miseria, porque los corruptos lo que hacen es que cuando prospera la parte penal plantean acción o una excepción de inconstitucionalidad. La dilación. Las dilaciones. Entonces la Sala Constitucional está pidiendo los expedientes principales, y con eso básicamente están paralizando muchos juicios. O la dilación también para resolver esas acciones o la excepción, etcétera. Entonces yo sinceramente les culpo a ellos, ¿verdad?, la desgracia que estamos pasando en Paraguay, en donde la corrupción no se castiga. No se castiga. No se castiga. ¿Y cómo sería una justicia pronta, barata y profesional en algún momento, según vos? ¿Cuáles son los cambios esenciales que hay que hacer para que se arribe a ese estadio imaginario, digamos, pero tan anhelado por todos los paraguayos? Porque todos queremos una justicia pronta, barata y eficiente, ¿verdad? La verdad de las cosas. Yo tengo una noticia así muy buena para contarle a la ciudadanía. Para mí, esta es la mejor noticia que hoy van a escuchar. Sí. Desde el 2018, un grupo de ciudadanos asumió la responsabilidad de hacer el monitoreo de todos los procesos penales de corrupción pública catalogados emblemáticos. Entonces, a partir de ahí, nosotros sellamos un pacto, ¿verdad?, un compromiso de mantenernos unidos
de trabajar en capacitaciones, le capacitamos a la gente que vive en los distritos para que ellos mismos puedan hacer el seguimiento de sus denuncias o de un proceso penal de corrupción pública. Logramos en el 2019 un observatorio judicial donde todos los paraguayos podemos entrar en la página principal de la Corte Suprema de Justicia y ahí hay un observatorio, entras ahí, hay más de 99 expedientes de corrupción pública. Con 99. Y todas esas esos expedientes fueron, propuestos por la sociedad civil y ahí nosotros tenemos prácticamente el desglose de lo que pasa en cada expediente. Y a partir de ahí nosotros hacemos los urgimientos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo era antes? Antes era un juez, tenía una causa penal, nadie preguntaba, porque no era el fiscal el que estaba detrás, no era los abogados. Defensores no van a hacer todo lo contrario, ¿verdad?, para acelerar un juicio. Entonces en ese espacio solamente estaba el juez, el fiscal y los abogados de la defensa y el procesado. Y ahora nosotros nos metimos como sociedad civil y empezamos nosotros a hurgar, a conocerle a cada juez. Sabemos cómo son los fiscales, quién es el fiscal coimero, quién es el fiscal que por ejemplo puede hacer más, claro, que tiene más procesos que quedan impunes. Por ejemplo, Victoria Acuña es una fiscal que está hace muchísimos años y hace muchísimos años que hace mucho daño a esa unidad especializada. Hace daño ella. Claro, porque prácticamente todo prescribe en sus manos, ¿verdad? De repente le imputa a 30, 40 personas y después en la audiencia preliminar pide el sobreseimiento de todos los procesados, lo cual significa o arregló, transó, porque si le imputaste, ¿por qué vas a sobreseerle? Por ejemplo, es la gran interrogante. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es entrar en ese lugar donde siempre ellos cocinaron como quisieron y nosotros ahora empezamos a señalar a cada uno sus defectos, urgir y gracias a eso estamos destrabando muchísimos expedientes. Quiere decir que muchos pasaron por el supermercado, a comprar el aceite de oliva. Así es. Pasaron a comprar aceite de oliva del supermercado. No sé si me estaba entendiendo la... Sí. Bueno. Ahí hay 21 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese monto? 21 millones de dólares. El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez confesó que mandaron a Cristina Kirchner 21 millones de dólares en maletas para financiar la campaña suya. Todo Noticias de Argentina señala, cote que recién ahí Lugo dice que no recibió nada, dicen, pero acá el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, según Todo Noticias, confesó que enviaron 21 millones de dólares en maletas para financiar a Cristina Kirchner. Ahí estos directivos, Hugo Chávez de Venezuela en aquel momento, ahora está Chávez. Ahora está Maduro allá al frente del gobierno y Venezuela tiene el 95% de pobres entre su población. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y cómo está entonces acá nuestra justicia? ¿Qué necesitamos para que eso mejore, digamos? Saber elegir, Bruno. Saber elegir, porque ese voto que vas en las elecciones es el voto que finalmente va a decidir quién va a ser juez, quién va a ser ministro de corte, porque... Si bien es cierto, la legitimación no es directa en el caso del Poder Judicial, no es menos cierto, ¿verdad?, que quien le elige a un senador es el pueblo, quien le elige a un diputado es el pueblo. Y estas personas son los que integran para elegir a jueces y fiscales. Así es que es demasiado importante el voto. Y hasta que aprendamos a votar, nosotros tenemos que soportar todavía jueces y fiscales corruptos. ¿Y qué va a pasar en el 2023, ya que estás hablando del voto y de saber votar? Y el 2023 es un desafío muy grande que nosotros los ciudadanos tenemos que asumir para poder abrir los ojos a la gente, para que no vote más por los colores, sino que vote proyectos y personas. Estoy de acuerdo. Proyectos y personas, cuando digo, es que puedes tener un buen proyecto, pero tenés que ver quién está en el equipo para poder saber si eso va a llegar a cumplirse.
Y cada quinquenio sacar una conclusión y decir, bueno, esto prometió este equipo a quien yo le voté, no cumplió, entonces castigar. Saber castigar. Y en Paraguay no se le castiga. No se sabe. No Castigar. No se sabe castigar. Más la impunidad y ese tipo de cosas. Sí, totalmente. La sociedad civil exige participación en el proceso de selección de terna. La coordinadora de abogados y miembros del grupo Somos Anticorrupción piden ser observadores del proceso de selección de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién tiene que ser ministro o quién puede llegar a ser ministro según vos? No sé si tenés algunos nombres. No, nombres no, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de ser bien objetivos. ¿Una mujer, neutrales. un hombre? Ojalá que sea una mujer, ¿verdad? Porque espacios para la mujer también, lastimosamente que muchas mujeres que suben en el cargo defraudan también, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que venimos en contramano, Bruno, porque nosotros acá tenemos que entender de que esta es la primera vez que apenas se presentaron 20 postulantes. Nunca hubo esto. Siempre fue encima de 40, 70. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y porque no hay credibilidad. La gente ya sabe de que la terna es digitada por los políticos, los candidatos, los buenos profesionales, los doctores en derecho, que hay varios, ¿verdad? Dijeron directamente, yo no voy a tolerar más un manoseo, y entonces no entraron en el juego de esta selección. Nosotros por esa razón, cuando nos dimos cuenta que no había postulantes, prácticamente pasaron una semana y apenas una persona se inscribió, entonces nosotros decidimos y dijimos, bueno, vamos a ir a garantizarle a los concursantes de que vamos a estar sociedad civil monitoreando para que se animen a presentarse, y con la salvedad de que nosotros vamos a cuidar que no culmine como la gente cree. Por ejemplo, Sandra Quiñones estaba en el número 61. Estaba más abajo que abajo. Y sin embargo, ella subió y ocupó uno de los primeros lugares y fue ternada, ¿verdad? Y la gente ya sabía que iba a ser ella la fiscal. Después pasó lo mismo con César Díez. El César Díez era el penúltimo entre los candidatos. Él integró la terna. Todo el mundo sabía que él era el candidato. Entonces, cuando vos hoy tenés es presidente de la Corte. Y hoy es presidente de la Corte. Cuando tenés esas precisas, entonces diferentemente decís, no, yo no me voy a prestar a esto. Bueno, señora María Esther Roa, muchísimas gracias. Tenemos unos minutos, pero queremos conocerla después de este tema de Roberto Carlos Azari Hellman, así que es colega, obviamente, de María Esther Roa, a quien agradecemos mucho la presencia y le damos fuerza para que continúe, con todo esto, porque no solamente con tu caso que tiene que sobreseerse automáticamente, porque no sos digna de eso. En lo personal lo digo, lo manifiesto, y a estos señores fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz, si nos escuchan, yo creo que tienen que usar un poco los dos dedos de frente, ¿verdad? Y saber cómo actuar en este tipo de casos y perseguir a los verdaderos mafiosos y aquellos que matan personas, entre paréntesis también, ¿verdad? Porque 16.000 muertos en 20 meses es muchísima cantidad de gente. Y eso pasó en Paraguay porque nos llegaron las vacunas en tiempo, en forma. Hasta ahora necesitamos 1 millón de vacunas todavía. Creo que 1 millón de personas todavía necesitan ser vacunadas acá en Paraguay. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y después, ¿qué pasa? Eso muere nomás la gente así y nadie echa de ver ese tipo de historias. Eso sí, hay que perseguir ese tipo de cosas. ¿Por qué muere esa gente? Por desidia de un gobierno inescrupuloso. Por eso muere esa gente. Bueno, muchísimas gracias, María Esther. Fuerza y adelante. En lo que podamos servir, apoyar, estamos acá. Muchas gracias, Bruno. Te agradezco por darnos este espacio ciudadano que para nosotros es demasiado importante, porque esta es la forma de transmitir nuestro trabajo, nuestra labor e involucrarles a más gente a confiar en sí mismo y a confiar en el grupo.